Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un producto de esos que realmente le llegan a uno al corazón porque pues son productos interesantes, son productos innovadores, son productos distintos del resto y que digamos que por todo su mecanismo de acción, por su uso en pequeños animales, por su seguridad, tiene muchísimos componentes que hacen de este medicamento pues un producto base para el portafolio del laboratorio y para todos los clínicos a los que vamos a llegar. Y ese producto es el citrato de Maropitán Herma. Es importante inicialmente entender que para poder hablar del producto tenemos que hablar de lo que es el vómito. Bueno, el vómito es un síntoma, ¿sí? De alguna enfermedad y una de las principales causas de consulta al veterinario en pequeños animales. Bueno, casi que cualquier animal cuando empieza a vomitar inmediatamente genera alarma y eso lleva a los tutores, a los propietarios a llevar al perro, al gato, al veterinario. El vómito, debido a su compleja formación, vamos a ver que funciona milimétricamente como digamos, como una banda musical para que todo funcione perfectamente. Donde falle algo, puede haber una broncoaspiración, donde falle algo, puede llevar, digamos, a un desorden total del evento que está ocurriendo. Entonces, estos eventos coordinados van a ocurrir de la siguiente forma. En primer lugar, y curiosamente, se va a producir una reducción en la motilidad gástrica. ¿Y por qué se reduce la motilidad gástrica? Porque normalmente la motilidad y los movimientos intestinales hacen que el alimento y la comida por contracción del estómago pase directamente al duodeno, pero aquí lo que va a ocurrir es lo contrario. Esa reducción en la motilidad gástrica va a generar un movimiento retrógrado del contenido intestinal desde el intestino proximal hasta el estómago. Se produce una relajación de la unión gastroesofágica y una expulsión del contenido gástrico provocada por contracciones enérgicas del diafragma y de los músculos abdominales, sumado, por supuesto, a un cierre de la glotis para que no vaya a haber ningún riesgo de broncoaspiración, así como ocurre cuando hay deglución normal. Aquí cuando se produce el vómito también se asegura la glotis para que cierre y encaje directamente sobre la tráquea para que no vaya a haber broncoaspiración. Como vemos, el reflejo del vómito es una secuencia de eventos que están superpuestos y coordinados y que programados van a reducir los riesgos de consecuencias adversas, como estábamos hablando, como puede ser, en primer lugar, la aspiración del contenido gástrico ácido y lograr una eliminación completa del estómago o un vaciamiento total del estómago. Este reflejo controlado dentro del tronco encefálico, o sea, estamos hablando que se produce a nivel del sistema nervioso central, y que se va a producir y se va a iniciar a raíz o como raíz en la médula espinal. Bueno, en un sitio conocido como el centro del vómito, como la zona quimiorreceptora del vómito. Bueno, digamos que son dos nombres comunes, o centro del vómito o zona quimiorreceptora, van a ser, digamos que los nombres más comúnmente o vagamente como se nombra el sitio, y ya les voy a mostrar dónde está ubicado. Es un proceso bien complejo, así que por favor todos mucha atención. Vamos igualmente a ir, digamos que desmenuzando estos mecanismos muy fácilmente para poder identificar cómo actúa el producto y para poder identificar cómo se desencadena el vómito. Entonces, lo primero es identificar
ese reflejo del vómito, la cual va a tener 4 fases visibles. La primera, y ahí sí, que el que nunca haya vomitado, que tire la primera piedra, creo que todos nos vamos a sentir identificados porque todos lo hemos sentido, pero es importante conocer esas fases para poderlas identificar directamente en las mascotas. Entonces, lo primero que ocurre cuando un animal va a vomitar, ¿cierto? Es la hipersalivación, seguido de las arcadas. Hay un cambio de la postura y después viene la expulsión. Sin embargo, para que ocurran estas 4 fases, tiene que haber dentro del sistema nervioso central una fase de cambios para que puedan hacerse de forma simultánea. Entonces, en primer lugar, las vías eferentes nerviosas van a controlar estos procesos, incluyendo los nervios vagos y el nervio frénico, porque es que, si ustedes recuerdan, el nervio del tronco vagosimpático es una de las ramas del sistema nervioso periférico que nace dentro del sistema nervioso central y que viene y va a hacer un efecto y va a producir un efecto directamente en todo el tracto gastrointestinal. Tengo por ahí alguien. Ya. Estos nervios parasimpáticos y el nervio vago van a generar sobre todo estimulación de las glándulas salivares y los nervios motores somáticos que van hacia los músculos abdominales, que van a influir muchísimo también en el impulso o la contracción de estos músculos para generar un efecto retrógrado desde el estómago hacia el esófago. Aquí tenemos un diagrama representativo de la serie de eventos que van a componer el reflejo emético, en este caso en el perro, muy similar en el gato. Vamos a tener un primer efecto prodrómico, ¿cierto? En el cual se va a iniciar con las náuseas y la cialorrea. Va a existir un aumento en la deglución, el animal empieza a pasar saliva. Hay una relajación del esfínter esofágico y del estómago proximal. Por favor, los que van entrando van silenciando su micrófono porque aquí se nos están abriendo todos. Vamos a silenciar a todos. Ok. Después de ese efecto podrómico, vienen las arcadas, en el cual se producen contracciones retrógradas del duodeno, llevando el contenido al estómago. Hay contracción del píloro y relajación del fundus del estómago. Empiezan a haber arcadas rítmicas. En este momento se inhibe la salivación. Hay una mezcla del contenido gástrico. Se activan los músculos intercostales expiratorios. Hay una elevación de la laringe, aumento del tono del esfínter esofágico anterior y la glotis tapa directamente la tráquea, protegiendo las vías respiratorias. Hay un aumento en el tono cérvico-esofágico y aumento en el tono faríngeo entre cada arcada. Luego viene el proceso de expulsión, en donde el tono cervical esofágico y faríngeo disminuyen. Existe una relajación de los pilares diafragmáticos y un tono reducido del esfínter esofágico bajo. Hay contracción del músculo recto abdominal, el diafragma aprieta el estómago, se inhibe la respiración y hay un cierre glótico y en ese momento ya se produce la expulsión. Como pueden ver, es una serie de eventos totalmente sistemáticos, controlados, para que se pueda eliminar todo el contenido gástrico e intestinal proximal. Bueno, van a existir muchos estímulos periféricos de las estructuras abdominales que pueden iniciar la emesis en los perros y en los gatos. Uno de ellos va a ser la liberación de un neurotransmisor importantísimo dentro de muchas, que va a cumplir muchas funciones
dentro del organismo, que es la 5-hidroxitriptamina, conocido como 5-HT, también conocido o más conocido como la serotonina. Bueno, entonces por un lado, esta serotonina se va a producir a nivel del sistema nervioso central, pero también se va a producir en unas células que están localizadas en el intestino y en la mucosa gástrica, que son las células enterocromafines. Bueno, estas células cuando producen serotonina, pues van a estimular aferencias vagales a través de los receptores de 5-hidroxitriptamina 3 o 5-HT3 o de serotonina. Entonces, cuando hay algún agente eh, que lo genera desencadenante a nivel gástrico, a nivel intestinal, algún tipo de irritación, algún tipo de malestar por algún virus, por alguna bacteria, por alguna enfermedad hepática, pancreática, por inflamación, por agentes irritantes, estas células enterocromafines en la mucosa gástrica intestinal secretan serotonina, copan estos receptores de 5-hidroxitriptamina 3 y al copar esos receptores empiezan a generar aferencias vagales a través del vago, vías aferentes hacia la médula espinal y de la médula espinal van a llegar hacia el centro del vómito. Entonces esas aferencias vagales que transportan señales emetogénicas periféricas ingresan en la médula oblonga y pasan al núcleo del tracto solitario. Entonces, todas esas aferencias a través del nervio, del sistema nervioso parasimpático o del nervio vago, ¿sí? Copan receptores de 5-hidroxitriptamina, estimulan los receptores de muscarínicos y esas aferencias van a llegar acá localizadas en el centro del vómito, que va a estar localizado a nivel del cuarto ventrículo, a nivel dorsal del centro respiratorio. Bueno, esa área específica del centro del vómito se conoce también como área postrema. Ay, perdón, disculpe. Se conoce como área postrema. Bueno, esta área postrema es justamente el sitio donde está aquí ubicado y esto es conocido como la zona quimiorreceptora o el centro del vómito. Se encuentra en la superficie dorsal del bulbo raquídeo. Esta parte de acá es el bulbo raquídeo, esta sería la superficie ventral del bulbo raquídeo o el centro de la respiración, y esta sería la superficie dorsal del bulbo raquídeo, adyacente al extremo caudal del cuarto ventrículo. Es la zona de activación de los quimiorreceptores del tronco encefálico y esta región carece de barrera hematoencefálica, por lo cual responde fácilmente a los emetógenos circulantes. ¿Cuáles son los emetógenos circulantes o las sustancias que van a producir algún tipo de efecto? Pues vamos a hablar de ellos ya en dos diapositivas por delante. Primero es importante entender cuáles son las causas del vómito en los gatos y cuáles son las causas del vómito en los perros. En general, una de las primeras causas de vómito en el gato son las reacciones adversas a los alimentos. El gato es muy sensible a los cambios de alimentación, es muy sensible a los alimentos y es quizás una de las principales causas de vómito en el gato. En segundo lugar están los agentes infecciosos, agentes virales como el virus de la panleucopenia felina o los virus de la peritonitis infecciosa felina. Hay también vómitos agudos que son autolimitados por causas indeterminadas por gastritis agudas. Otra de las causas muy frecuentes de vómito en el gato son los tricobesoares debido o producidos a las bolas de pelo por el exceso en el acicalamiento. Contrario a los perros, los gatos no suelen ingerir cuerpos extraños. Los cuerpos extraños son una causa común de vómitos, sobre todo en los cachorros, en los perros. Sin embargo, el gato no suele ingerir cuerpos extraños, pero cuando lo hacen, se informa a menudo de cuerpos extraños lineales, como cuerdas, como hilos de coser, etcétera, etcétera. También el gato va a vomitar ante la presencia de medicamentos alfa-2 adrenérgicos, como es la silacina o como puede ser la detomidina o dexmedetomidina. Causas crónicas de vómito en el gato, tenemos la gastritis idiopática inflamatoria que genera vómito crónico.
la enfermedad hepática, las lipidosis hepáticas que son tan comunes en el gato, la uremia y el hipertiroidismo. Si miramos las causas de vómito en el gato, son muchísimas. Por eso hoy en día, al igual que en el perro, las causas de vómito son gigantescas, ¿sí? Son quizás más de 50 causas de vómito o 50 causas que generan vómito en el perro y en el gato. Por eso se habla que el vómito tiene muchas causas, pero una sola solución dentro del tratamiento con el maropita. Bueno, causas de vómito en el perro. Vamos a tener ciertas causas agudas, como lo es la ingestión de sustancias irritantes, como puede ser basura o chocolate, la ingestión de productos tóxicos, la pancreatitis, la insuficiencia renal aguda y crónica, la insuficiencia hepática, los cambios en la dieta, por supuesto, la presencia de parásitos intestinales, por supuesto, las infecciones virales, las reacciones a medicamentos y las infecciones bacterianas. Causas crónicas de vómito en el perro, las obstrucciones intestinales, el cáncer, la parvovirosis, la colitis, problemas de constipación intestinal, también la enfermedad hepática, la insuficiencia renal, enfermedades sistémicas, inflamaciones intestinales, pancreatitis y el biómetro. Existen a nivel del sistema nervioso central una serie de receptores y de neurotransmisores que van a estar relacionados con el vómito. Los receptores relacionados con el vómito, pues vamos a tener varios. Podemos hablar de receptores histaminérgicos tipo 1. Podemos hablar de receptores muscarínicos tipo 1 para recibir a la acetilcolina. Hablábamos de receptores de 5-hidroxitriptamina 3 o receptores de serotonina. Hablamos de receptores dopaminérgicos tipo 2. Hablamos de receptores para la neuroquinina 1. Hablamos de receptores para la sustancia P y hablamos de receptores opioides, mu y kappa. Bueno, entonces, cuando venimos y nos ubicamos, aquí tenemos en esta zona todo lo que sería el sistema nervioso central, todo esto sería el cerebro, ¿cierto? Toda esta porción de acá. Esta porción de acá sería el cerebelo y esta porción que sale acá sería la médula espinal. Entonces, cuando hablamos de los componentes del sistema nervioso central, hablamos que son tres. Serían el cerebro, el cerebelo y la médula espinal. Dentro de la médula espinal, aquí al lado del bulbo respiratorio o el bulbo raquídeo, encontramos el centro del vómito. Bueno, entonces como vemos, hay muchos factores que pueden inducir vómito. Por un lado, podemos ver que el vómito puede estar relacionado con acción de la histamina, con acción de la acetilcolina sobre receptores muscarínicos tipo 1, ¿cierto? Que vienen aquí a estimular el centro del vómito. Por otro lado, vemos que está la zona quimiorreceptora, ¿cierto? O desencadenante del vómito, donde va a ser estimulado estos receptores a través de la dopamina, a través de la neuroquinina 1 o a través de los opioides, por ejemplo, al estimular los receptores mu y kappa, pues también van a desencadenar el vómito. Muy común la gente que ha tomado de pronto opioides, ¿cierto? Que han tomado de pronto tramadol, que han tomado de pronto morfina, o pues les han aplicado tramadol, les han aplicado morfina o algún opioide, sabemos que generan un efecto emético y es justamente por este mecanismo de acción. Bueno, existen otras razones de vómito, ¿cierto? A nivel vestibular, cuando hay un vómito llamado cinetosis, que es el vómito producido por el movimiento. Entonces también el movimiento también tiende a generar vómito y a estimular, por supuesto, el centro del vómito.
Otra forma también es a nivel periférico, porque el vómito se puede estimular tanto a nivel central como a nivel periférico. Y hablábamos de las células enterocromafines del estómago y del intestino, las cuales cuando secretan serotonina por algún tipo de irritante local puede también desencadenar el vómito. Bueno, entonces ya hablando un poquito de los posibles desencadenantes del vómito, pues vamos a hablar del mecanismo de acción del maropitán. Resulta que existe una sustancia que se produce a nivel del sistema nervioso central, que es la sustancia P. Bueno, esta sustancia P tiene muchos componentes. Aparte de ser un neurotransmisor, funcionar como un neurotransmisor, también se llama sustancia P porque es la que media el dolor. Dice pain, la sustancia P viene de pain, ¿sí? De dolor en inglés, y es un neurotransmisor de dolor. Pero no solo va a regular el dolor y la inflamación a nivel del sistema nervioso central, sino que también va a participar en la estimulación de receptores de vómito. Bueno, entonces, aparte de ser un neurotransmisor, esta sustancia P es el agonista más potente que tienen los receptores de neuroquinina 1. Bueno, este receptor de neuroquinina 1 desempeña un papel clave en la fisiopatología de la emesis. Bueno, es quizás uno de los principales receptores que induce vómito. ¿Cómo va a funcionar el maropitán? Va a bloquear estos receptores de neuroquinina 1. Entonces va a ser un antagonista. Si me preguntan, oiga, ¿cuál es el mecanismo de acción del maropitán? Es bloquear o antagonizar los receptores de neuroquinina 1 dentro de la zona quimiorreceptora del vómito, y porque estos receptores de neuroquinina 1 son, cuando se estimulan, son uno de los principales desencadenantes del vómito. Estos receptores se distribuyen, o el maropitán, perdón, se distribuye en el cerebro e inhibe selectivamente el efecto de la sustancia P dentro del circuito emético central. Al inhibir también o al bloquear estos receptores de neuroquinina 1, donde hace acción la sustancia P, no solo estamos inhibiendo el efecto del vómito, sino que también, como hablábamos, la sustancia P participa en muchísimos procesos y es quizás el principal neurotransmisor de dolor dentro del sistema nervioso central, y al bloquear también este efecto de la sustancia P, también nos da un efecto analgésico. Y esto a nivel de cirugía y a nivel de analgesia se utiliza como un factor importantísimo porque va a ser un coadyuvante dentro de las cirugías como agente analgésico. Bueno, pero pues, su principal acción es su efecto antiemético y de forma secundaria también tiene un potente efecto analgésico, generando un amplio espectro de actividad antiemética y analgésica en perros y en gatos. En cuanto a su farmacocinética, es importante conocerla para saber cómo va a actuar el producto y cuánto tiempo se demora en iniciar su acción y cuánto tiempo va a durar actuando. Es una grandísima ventaja que tiene el maropitán debido a que yo si lo aplico vía, o lo puedo aplicar de dos formas, ¿cierto? Por un lado lo puedo aplicar vía intravenosa o se puede aplicar también vía subcutánea. Si es aplicado vía intravenosa, casi que después de 10 o 15 minutos el producto empieza a actuar, bueno, en sistema nervioso central. Si lo aplicamos vía subcutánea, el producto se va a demorar aproximadamente, y si lo vemos, el tiempo máximo en empezar a actuar va a ser pues intravenoso va a ser muy rápido, y cuando es subcutáneo se demora 0.75 horas. Eso en tiempo, ¿cuánto es? En minutos. Aproximadamente el maropitán aplicado vía subcutánea se va a demorar cerca de 45 minutos en empezar a actuar aplicado subcutáneo y, como les digo, casi que de forma inmediata aplicado vía intravenoso. En cuanto a su vida media de eliminación, vemos que es de 6.25 horas para la forma intravenosa y de 7.75 horas para la forma subcutánea. ¿Esto en qué influye? Eso no es que a las 6.25 horas ya no haya efecto, ¿sí? Sino que eso es lo que se demora el producto en bajar su concentración plasmática a la mitad. Eso hace que tanto aplicado vía intravenosa como tanto aplicado vía subcutánea, el producto con una sola dosis
dure en la vía intravenosa casi que las 24 horas exactas y en la vía subcutánea prácticamente 24 horas. Bueno, entonces el producto lo podemos aplicar cada 24 horas, ya sea vía intravenosa o ya sea vía subcutánea. Y cuando lo aplicamos vía subcutánea, pues la biodisponibilidad del producto es de 90.7%, o sea que prácticamente la mayor cantidad del producto que se aplica vía subcutánea, pues va a distribuirse en todo el sistema nervioso. Cuando hablamos entonces ya de nuestro producto como tal, el Maropitán, pues viene en una solución inyectable. Bueno, entonces viene como citrato de maropitán y eso es equivalente a 10 miligramos de maropitán. Bueno, entonces vamos a tener una concentración de 10 miligramos por mililitro. ¿Cuál es la indicación principal que tiene el maropitán? Entonces vamos a tener que está indicado para el tratamiento del vómito agudo en perros y gatos. Bueno, adicionalmente, para la prevención del vómito provocado por la quimioterapia en perros. Estos son las indicaciones que tenemos aprobadas. Sin embargo, pues hay muchísimas más indicaciones alrededor del maropitán y vamos a hablar con ellas. Inicialmente, tratamiento de vómito agudo en perros y en gatos, enfermedades virales, parvovirosis, enfermedades panleucopenia felina, cualquier enfermedad viral y en general que produzca vómito por enfermedad viral, pues el maropitán va a estar aquí en primera línea. Bueno, en cuanto a la dosis y administración, el maropitán se administra en dosis de 1 miligramo por kilogramo. Esto es equivalente a 1 mililitro por cada 10 kilos de peso corporal. Se administra, como estábamos hablando, una vez al día durante hasta 5 días consecutivos. Lo podemos administrar tanto vía intravenosa como vía subcutánea. La administración intravenosa se debe realizar en forma de bolo, o sea, en una sola dosis, no lentico un poquito y después otro poquito, no, se puede poner lentamente en forma de bolo sin mezclar el producto con otros líquidos. Bueno, no es para diluir en cloruro de sodio ni nada de esas cosas, sino se puede administrar directamente. ¿Por qué se hace esta salvedad? Porque normalmente otro de los productos que se utiliza a nivel de clínicas veterinarias es la metoclopramida y la metoclopramida normalmente cuando va aplicada vía intravenosa debe diluirse para disminuir efectos neurológicos que ya vamos a hablar. El maropitán se puede administrar directamente sin ningún problema. Debe ser utilizado con una hora de antelación como preventivo del vómito en casos de la administración de quimioterápicos en perros y en gatos, cuando es administrado vía subcutánea. Puede ser administrado a temperatura ambiente o a temperatura de refrigeración y ya vamos a hablar de esto que es importante dentro del producto. El uso de la solución a temperatura de refrigeración ayuda a reducir la respuesta dolorosa asociada a la inyección. Bueno, una pregunta bien interesante y bien importante es si el maropitán se puede utilizar para prevenir el vómito antes de un viaje. Sobre todo hablábamos del efecto de la cinetosis. Resulta que se ha demostrado que los perros y gatos, al igual que los humanos, pueden sufrir mareos por el movimiento. Eso es conocido con el nombre de cinetosis, que pueden controlarse terapéuticamente. Los mecanismos son poco comprendidos y poco estudiados. Dentro del frasco de maropitán, nosotros tenemos una leyenda que nos hizo poner el ICA, donde dice que el producto no se debe utilizar como profiláctico para los mareos antes de viajar en carro, en avión o lo que sea. Sin embargo, hay muchos soportes donde el producto es utilizado y sí se puede utilizar. Bueno, para esto pues están los estudios, ¿cierto? Aquí hay un estudio que muestra y habla de la seguridad de la farmacocinética del uso del maropitán para la prevención de la emesis en cuanto al movimiento en los gatos. ¿Sí? Este estudio caracteriza la seguridad farmacocinética y efectos antieméticos del maropitán en el gato. En este estudio se determinó la seguridad del maropitán
después de 15 días de administración subcutánea a dosis desde 0.5 miligramos por kilo hasta 5 miligramos por kilogramo. ¿Sí? Sabiendo que la dosis es de 1 miligramo por kilo, pero aquí se utilizaron 15 días seguidos a dosis muy por encima de la dosis habitual. Así es como se hacen los estudios de seguridad con los medicamentos. El maropitán fue bien tolerado en gatos en dosis que excedieron el rango de dosis antiemética, eficaz por al menos un factor de 10, o sea, se buscó dar la dosis mínima 0.5 miligramos por kilo y la dosis máxima 10 veces a dosis que fue 5 miligramos por kilo. Y no se observaron signos clínicos adversos ni hallazgos patológicos de seguridad en ninguna dosis. La farmacocinética de maropitán en gatos se determinó después de la administración de una dosis única oral, intravenosa y subcutánea. La eficacia se determinó contra la emesis inducida por la silacina o por el movimiento. Una dosis de 1 miligramo por kilogramo de maropitán administrada por vía intravenosa, por vía subcutánea o por vía oral previno la emesis provocada por la silacina. Así que el maropitán en dosis de 1 miligramo por kilogramo fue muy eficaz para prevenir la emesis inducida por el movimiento en los gatos. Y estos estudios indican que el maropitán es bien tolerado, seguro y tiene excelentes propiedades antieméticas tanto en los perros como en los gatos. Entonces, no solo lo podemos utilizar dentro o a nivel intrahospitalario, sino que también lo podemos utilizar como preventivo antes de algún viaje o algo. Se puede aplicar vía subcutánea y en cuestión de 45 minutos el producto ya tiene el efecto máximo y el efecto va a durar 24 horas. Bueno, una de las grandes preguntas que puede venir a colación es si es mejor utilizar la metoclopramida o el maropitán en caso de vómito. Entonces aquí tenemos pues varios estudios que comparan el uso del maropitán y la metoclopramida en distintas situaciones. Este estudio compara el uso del maropitán y la metoclopramida para la prevención de las náuseas y del vómito inducido por la morfina en los perros. Entonces, como ustedes saben, la morfina se utiliza ampliamente como agentes preanestésicos en perros, pero a menudo produce signos de náuseas y vómitos. El maropitán y la metoclopramida previenen el vómito atribuido a la morfina. Para ponernos un poquito en contexto, la metoclopramida es más conocida como Placil, ¿sí? O es digamos que el medicamento innovador por este lado. Entonces, en este estudio se evaluó la eficacia antiemética y el malestar en respuesta a la inyección subcutánea de maropitán a dosis de 1 miligramo por kilogramo. La metoclopramida se aplicó en dosis de 0.5 miligramos por kilogramo y al grupo control se le aplicó solución salina 0.1 mililitros por kilo en 63 perros. Estos productos se aplicaron 45 minutos antes de la aplicación de una mezcla de morfina en dosis de 0.5 miligramos por kilo y acepromacina en dosis de 0.5 miligramos por kilogramo. Se observó a los perros en busca de signos de náuseas, como eran el tialismo o la cialorrea excesiva, lamido de labios y aumento de la deglución. Y los vómitos durante 30 minutos después de la administración de morfina y acepromacina. ¿Cuáles fueron los resultados? Con el grupo al que se le aplicó maropitán previo a la administración de morfina, la incidencia de los vómitos fue del 0%. En el grupo de la metoclopramida, la incidencia del vómito fue del 38%, y en el grupo al que se aplicó solución salina, la incidencia del vómito fue del 71%. Bueno, entonces aquí se ve el excelente efecto que tuvo el maropitán en relación a la metoclopramida y en relación al grupo que no estaba medicado. Con a este grupo se le aplicó el medicamento innovador que fue el Cerenia. Sin embargo, tuvieron molestias debidas a la inyección que fueron mayores y cerca del 48% de los perros a los que se le aplicó el producto vía subcutánea se generó cierto dolor en el punto de aplicación, mientras que el grupo que se le aplicó maropitán solo tuvieron una incidencia de dolor en el 9.8% y en el grupo de la solución salina el 4.8%. Bueno,
Con relación al dolor en el punto de aplicación, ya vamos a hablar porque es un punto interesante que tenemos con nuestro producto. Este estudio evaluó la eficacia comparada de la metoclopramida, el ondansetron y el maropitán para prevenir el vómito en la enteritis producida por parvovirosis. En este estudio, el objetivo fue evaluar la eficacia de 3 medicamentos antieméticos, que en este caso fueron metoclopramida, ondansetron y maropitán, para prevenir el vómito en el tratamiento de la enteritis producida por parvovirus en perros. Se incluyeron en el estudio perros de 4 a 12 meses de edad con resultado positivo a la prueba de ELISA rápida para parvovirosis. Cada grupo contaba con 8 perros, en donde se administró a un grupo metoclopramida, a otro ondansetron y a otro maropitán y el grupo control. Se administraron metoclopramida y ondansetron en dosis de 0.5 miligramos por kilogramo 3 veces al día por vía intravenosa y se administró maropitán en dosis de 1 miligramo por kilogramo una vez al día por vía subcutánea. Se registraron el número y la gravedad de los vómitos diarios. Todos los perros fueron tratados y controlados durante 5 días. Los tratamientos se continuaron hasta que todos los animales se curaron. La metoclopramida, el ondansetron y el maropitán redujeron la gravedad de los vómitos desde el primer día y la cantidad de los vómitos desde el tercer día. Los resultados obtenidos mostraron que el maropitán puede usarse con éxito, al igual que la metoclopramida y el ondansetron, que se usan con frecuencia para el tratamiento de la parvovirosis, siendo igualmente efectivos los tres. Ventajas: que el maropitán se administró una vez al día, mientras que la metoclopramida y ondansetron se administraron 3 veces al día. Bueno, en cuanto a la relación costo-beneficio y los efectos adversos de uno o del otro, aquí hay un comparativo entre la metoclopramida y el maropitán. La metoclopramida está contraindicada en pacientes con trastornos convulsivos o traumatismos cráneoencefálicos. Tiene interacción con ciertos medicamentos depresores del sistema nervioso, como pueden ser los anestésicos generales, como pueden ser los antihistamínicos, las fenotiacinas, en este caso la acepromacina, o los tranquilizantes. En los perros, las reacciones adversas más comunes, aunque son poco frecuentes, pero son observadas con cambios en el estado mental y el comportamiento. En perros puede generar inquietud motora y espasmos involuntarios. Es uno de los efectos que, si bien no ocurre todos los días, pero de vez en cuando tiende a ocurrir, y los he visto yo trabajando en clínica de pequeños. Puede generar también agresión en los animales e hiperactividad, hasta somnolencia o depresión. Son los efectos neurológicos secundarios que puede llegar a tener la metoclopramida, que a pesar de que son pocos, pero ocurren de vez en cuando. Los gatos pueden presentar signos de comportamiento frenético o desorientación, y la metoclopramida es menos efectiva en los gatos que en los perros. Por eso el maropitán es igualmente efectivo en el perro y en el gato. El maropitán es recomendado para el uso en perros a partir de 8 semanas de edad, así como en gatos a partir de 16 semanas de edad. ¿Eso qué significa? Que en cachorros normalmente antes de los 2 meses de edad, digamos que estaría contraindicado su uso. No hay estudios que respalden el uso en animales menores, y esa es la razón por la cual digamos que no se debe utilizar. Se podría utilizar antes en animales de menos de 2 meses, sin embargo, pues ya es a criterio del médico veterinario. En los gatos, a partir de las 16 semanas de edad, el gato es, digamos que un poco más sensible, pero a partir de esta edad se puede utilizar. Antes se podría utilizar a criterio del médico veterinario. No hay estudios de seguridad, los estudios de seguridad se hicieron a partir de esas edades, entonces no se sabe cómo puede reaccionar, pero el producto se usa sin ningún problema antes de estas edades. Bueno, es porque no hay estudios que lo respalden, pero digamos que a priori se podría utilizar. El maropitán tiende a metabolizarse en el hígado, por lo tanto debe usarse con precaución en animales con alteraciones hepáticas, digamos en el vómito
inducido por hepatitis, por alguna lipidosis hepática o alguna cosa de estas, donde haya problemas en el metabolismo hepático, pues debe tenerse cuidado, se puede usar un día, o se puede usar una dosis un poquito más bajita, o 1 o 2 días máximo, no 5 días, digamos, tener esa precaución. Debe también usarse con precaución en pacientes con predisposición a enfermedades hepáticas. Bueno, de pronto, pacientes que tienen vómito y que tienen algún tipo de alteración cardíaca, la razón es porque el maropitán tiene afinidad por canales iónicos de calcio y de potasio y puede generar alguna interacción con la función cardíaca, pero solo en animales con enfermedad cardíaca que presentan enfermedad cardíaca. Se puede presentar hinchazón o dolor transitorio en el lugar de la inyección después de la administración subcutánea del fármaco. Bueno, entonces aquí vamos a ver, este es un punto importantísimo que ya vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Si se puede utilizar el maropitán en hembras preñadas o lactantes. No hay estudios que lo respalden, ¿sí? Entonces no se sabe si el maropitán puede ser un agente que pueda producir malformaciones, que pueda generar o inducir el parto, etcétera, etcétera. Entonces, a raíz de eso, como no hay estudios en animales lactantes o en animales preñados, en hembras preñadas, pues se pone dentro del frasco que no se debe utilizar. Bueno, pero es que no hay estudios, entonces no se sabe si sí o si no, pero digamos que por derecha preferimos no utilizar el producto, no recetarlo en animales preñados, en hembras preñadas ni lactantes. En cuanto al dolor en el punto de aplicación, nosotros lo teníamos muy claro cuando estábamos desarrollando el producto, que podía generar dolor en el punto de aplicación, que el Serenia cuando se aplica a temperatura ambiente, perdón, genera dolor. Entonces, debido a esto, hicieron un estudio en el cual demostraron que el maropitán aplicado o se puede meter media hora antes a la nevera o al refrigerador para aplicarlo cuando se vaya a aplicar, no duela. ¿Sí? Entonces, aquí hicieron un estudio y antes de utilizar el producto, decían que se podía almacenar en refrigeración durante aproximadamente 30 minutos. Bueno, y nosotros mismos incluso lo hicimos y tenemos un estudio también hecho por nosotros en el cual refrigeramos el producto, hicimos estudios de estabilidad en uso, estudios de aplicación y nos empezamos a dar cuenta que nuestro producto no producía dolor o el dolor era muchísimo menor en el punto de aplicación subcutáneo que el mismo Sereno. Resulta que el Sereni está formulado con sulfobutil éter, ¿cierto? Y está formulado también con ciclodextrina. Nuestro producto también está formulado con ciclodextrina como uno de los agentes coadyuvantes o agentes o de los excipientes, pero no tiene sulfobutil éter. Estos dos productos vienen formulados para unirse al maropitán y mitigar el dolor por la inyección. El maropitán de ERMA posee ciclodextrina, pero no posee sulfobutil éter. Cuando el producto, digamos que está a temperatura ambiente, esa unión entre el sulfobutil éter y la ciclodextrina, a medida que aumenta la temperatura, el dolor por la inyección también aumenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a temperatura ambiente el producto se disocia de la ciclodextrina y del sulfobutil éter. Estos datos sugieren que la cantidad de maropitán libre no unido aumenta con la temperatura y que el dolor por inyección aumenta con la temperatura de manera similar. Clínicamente, estos estudios sugieren que la inyección de Serenia refrigerada puede reducir o eliminar significativamente el dolor asociado con la inyección subcutánea de Serenia. Y esto hace que nuestro producto, sobre todo por la variedad distinta de excipientes, hace que no presente este dolor o que se presente de una forma muchísimo menor. Nosotros en el rotulado lo tenemos, que el producto refrigerado disminuye su dolor, etcétera, etcétera. Sin embargo, nuestro producto, y es importante que lo prueben, produce muchísimo menos dolor en el punto de aplicación que el Serenia. Hicimos también estudios de estabilidad en uso
para saber cuánto tiempo después de abierto, después de inyectado el primer frasco o la primera vez el frasco, puede durar. El producto, por normas internacionales, nos dan 90 días, ¿sí? Una vez abierto el frasco. Y ustedes van a ver que dentro del rotulado dice que el maropitán debe utilizarse dentro de los 90 días posteriores a la primera función. Sin embargo, el producto puede durar muchísimo más tiempo abierto, pero pues por normas internacionales nos hacen poner que el producto, una vez abierto, debe utilizarse dentro de los 90 días posteriores a la primera aplicación, pero tenemos pues todos los estudios de estabilidad en uso, donde después de los 90 días el producto todavía sigue con todas sus funciones. Bueno, en cuanto a las presentaciones que tenemos en el mercado, salimos con dos presentaciones. Tenemos la presentación de Maropitán por 20 mililitros y tenemos la presentación de Maropitán por 10 mililitros. El producto, cada una de estas presentaciones viene con su inserto. Dentro del inserto, pues viene la información, como siempre, más ampliada dentro de la dosificación, las indicaciones y las precauciones que se deben tener con el producto. Bueno, entonces a todos muchas gracias. Espero que les haya parecido interesante el producto y nos veremos nuevamente seguramente más adelante. Doctor, ¿podemos parar la grabación, por favor?